Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales Sinergias positivas sobre altas capacidades y su protección en época de crisis. Mi nombre es Manolo Mori y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación ENOL. Dentro de la temática emociones y entorno familiar, escolar y social de las personas con altas capacidades y su protección, tengo el placer de presentar a Cristina López Escribano. Cristina, su tesis doctoral versó sobre la creatividad en niños con altas capacidades, obteniendo un premio extraordinario. Docente en infantil, primaria, secundaria, universidad y adultos. Formadora de orientadores, docentes, familias y alumnos. Trabajó en programas para alumnado con altas capacidades y familias. Orientadora y específicamente desde su creación trabajó en el equipo regional de Asturias en la unidad de altas capacidades. Cristina, cuando quieras. Buenos días, soy Cristina López Escribano, os hablo desde Oviedo, en Asturias, y hoy tenemos un día muy asturiano además, con su orvallo, sus nubes y su buen tiempo veraniego, una gozada de tiempo. El tema que vamos a trabajar es muy sencillo porque es simplemente cómo intentar ayudar a prevenir las dificultades socioemocionales en personas con altas capacidades. Además, quisiera indicar antes de empezar que va dirigido fundamentalmente al alumnado de primaria y, por supuesto, a las familias con niños en edades desde la cuna hasta que terminan esa primaria o esa educación primaria. Vamos a ver, es cierto que todo lo que estamos expresando puede emplearse en cualquier edad y en cualquier momento, pero va dirigido más que nada a ellos por una razón muy sencilla. Estuve determinando cómo recortar tema para poder intervenir desde el grupo social que envuelve, que rodea al alumnado. Y es la familia en primer lugar, el grupo social de compañeros y el grupo social de docente, quienes están trabajando con el niño. Por eso preferí elegir esa prevención en esas edades de inicio en la vida de una persona. Y para ello os pido disculpas porque voy a emplear el masculino siempre que hable en plural, solo por facilitar la tarea de no tener que repetir tanto. ¿Quiere esto decir que son los niños quienes tienen mayores dificultades y no así las niñas? Si tuviera que definirme, diría que es al revés. La niña tiene dificultades muy serias de tipo emocional cuando se producen, pero no deben producirse, no debemos dejar que esa niña llegue a tener esas dificultades. De ahí la importancia de la prevención. Y para ello he distribuido esta pequeña charla que comparto con vosotros en tres partes. Una, ¿de dónde partimos? La segunda, el cómo, las técnicas, las estrategias para prevenir y tratar dichas dificultades. Y por último, el objetivo, el para qué, el hacia dónde nos dirigimos. Y ya podemos pasar a esa segunda diapositiva que queremos valorar. Como podéis observar, esos pequeños dibujos que veis abajo son propios de niños de primaria. ¿Y de dónde parto? Parto de pensar que habilidades sociales son capacidades, ¿sí? Origen personal del todo, por no decir genético, necesarias para actuar de forma socialmente eficiente, pero también son las disposiciones específicas que requiere una persona en una acción social determinada, que utiliza cuando tiene que enfrentarse a una situación novedosa, sobre todo, que tiene que buscarse la manera de recopilar contenidos y conocimientos anteriores para poder transmitir, comunicarse y que el otro
ese sujeto al que se dirige la comunicación no solamente comprenda, sino que comprenda aquello que yo intento decirle. El lenguaje es muy complejo. Es una herramienta tan potente que se complica mucho cuando el otro tiene su mente llena de una emoción, está totalmente bloqueado por una emoción que le impide ver realmente lo que yo quiero decir. En la siguiente diapositiva analizamos un poquito más el punto de partida. Para tener un punto de partida adecuado, debo tener una percepción clara de mis propios problemas, lo cual es complicado, y también de los problemas de los demás, de los otros. Pero pensando esto, es la forma mejor de transmitir al niño qué problemas tiene él realmente. Todo lo que está bloqueándole de alguna manera es un problema, o podemos reducirlo a uno mucho más sencillo para transmitírselo. Si es así, vamos a hacerlo. Vamos a darle estrategias y que él seleccione. Que seleccione aquello que le interesa, aquello que le sirve en un momento determinado. ¿Para qué? Para evaluar las propias dificultades que manifiesta a la hora de interrelacionarse. Esas propias dificultades se pueden mejorar y es ahí donde podemos y debemos ayudarle como adultos, sencillamente, de su grupo familiar, de su grupo escolar y de su grupo de compañeros, que son mucho más importantes de lo que podemos comprender. Hasta que lo vivimos. Perdonad. Para ello me baso en la comunicación verbal, prioritaria, pero también la no verbal. En la no verbal intervienen muchos elementos que muchas veces se nos escapan de las manos. Y es que la comunicación no verbal implica tanto lo que quiero decir y el cómo lo digo. Implica que el sujeto esté atento y se base más en aquellas cosas que interesan, en aquellos elementos importantes, que en todo lo que se gestiona, todo lo que está obligando a ese niño a no poder con una situación. Vuelvo a hacer incidir, hacer hincapié en este tema. En todos los casos se presenta esta dificultad de tipo emocional. No. Vamos a intentar prevenirla. Y para eso, familias, necesitáis dedicar tiempo a la prevención. Y comprendo como madre que prevenir cuando no ha aparecido un problema es complejo, pero merece la pena. Esa comunicación no verbal en la expresión de emociones es algo que nos desborda en ocasiones, que nos lleva a fijarnos en el gesto, en el formato externo de la persona que nos habla, y no se trata de eso. Se trata de comprender y ponernos en la cabeza del otro para saber interpretar. Por lo tanto, punto de partida, que el niño se interese por lo que queremos decirle. Y realmente, ¿qué queremos lograr? Pues fijaos, si yo pudiera decirlo, señalaría el dibujo que una pequeña me hizo hace muchos años ya. Pero creo que es muy significativo y que nos aclara lo que realmente queremos transmitir. Estaban haciendo una valoración del curso escolar que terminaba ya. Y esta niña había estado en un aula en donde la escuela inclusiva se manifestaba claramente, en donde había
diferentes tipos de niveles a donde podían llegar los niños según sus intereses en primer lugar, su sentido de la curiosidad y sus capacidades también, sin lugar a dudas. Se basaba en algo muy importante desde mi punto de vista, y es que en el aula se le proponía distintos niveles, pero a cada uno se le valoraba conforme a sus características personales. Eso es increíblemente valioso cuando tratamos de generar la educación de personas, de niños que se sienten satisfechos con lo que hacen. Y como os decía antes, veis aquí a una persona, un niño sentado y pone antes yo, mirando las estrellas porque era su tema de interés. Pasaba mucho tiempo estudiando todo lo que caía en sus manos sobre astronomía y ahora nosotros. Si os sirve para resumir la importancia de las capacidades sociales, del trabajo social que se hizo, en aquel caso era una niña además que comenzó el curso muy aislada y que al final describía esto como lo más importante del curso escolar, entonces realmente estamos en la línea de potenciar una educación que genere personas que se preocupan por los demás y que al final se sienten felices de formar parte de un grupo. ¿Y cómo queremos lograr llegar ahí? Primero, fomentando la iniciativa. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que es un niño muy creativo, es que habla cuando no debe, es que... Pues si fomentamos esa iniciativa creativa basada en el respeto hacia los demás y hacia sí mismos, seguro que el niño va a mejorar, se va a sentir feliz, se va a sentir comprendido por los demás y sobre todo muy interesado en lo que se está diciendo, con lo cual no va a participar de forma inadecuada. Para ello, valoremos la iniciativa y la libre expresión, siempre respetando a los demás. Yo no puedo tener libre expresión si no me dejan expresarme. Hay que pensar que el niño está seguro de que le ocurre lo mismo. Y para ello, promovamos actitudes que favorezcan la autoimagen. Un niño puede ser más gordito o más esbelto, me da lo mismo, pero su autoimagen se refleja en la forma de mirarle su pequeño grupo, su grupo aula, su grupo de juegos en el parque, su grupo familiar. Que la autoconfianza se base en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. No participo cuando quiero, sino cuando creo que se me va a escuchar y que además voy a hacer algo que sea positivo para mi pequeño grupo. Fijaos hasta dónde llega la situación, que cuando el niño ve que todo aquello que sus participaciones, todo aquello que emite, todo aquello que comenta, no tiene influencia ninguna en el grupo, el niño se retira. Le parece que aquello no sirve o bien molesta. Entonces sí, pero si sabemos hacerlo, si sabemos orientarle desde el cariño, desde la familia y desde la escuela, en un hacia adelante, en una autoconfianza basada en yo participo ahora porque me están escuchando. Si respetamos ese tiempo, seguro que nuestros alumnos llegarán al colegio felices y que en casa van a participar activamente de cualquier situación. Y para ello
hay que valorar el empeño, la persistencia, la constancia en todo lo que realizan, en cada pequeño o gran proyecto que inicien, y darle la opción de que de alguna manera los demás le puedan escuchar. Diréis, docentes, ¿pero cómo hacemos esto? Si esto lleva un tiempo, multiplícalo por todo el alumnado. Siempre organizando previamente la forma y el momento y el lugar adecuados para que ese niño pueda hablar, ese y el resto de la clase, y se sienten comprendidos. Y al final, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, cuando pasa el tiempo, van a recordar de vuestras aulas que en vuestras aulas sí se escuchaba a los demás, y cuando me tocaba escuchar a otro compañero, siempre podía aprender e incluso intervenir y ayudarle. Pasamos entonces a ese trabajo creativo dentro de aula, y sigo con propiciar el ámbito social fundamentalmente, porque repercute de forma directa, de forma clarísima, y va a tener una repercusión positiva o negativa en lo emocional, sin necesidad de que lleguemos a tener un problema emocional serio, pero sí que va a necesitarlo para salir adelante, para tener una vida adecuada, una vida más o menos satisfactoria. El trabajo creativo, me vais a perdonar, pero es que aquí hace fresquito y la garganta lo nota. Exige, y digo exige, que el individuo ejerza control sobre las ideas con las que trabaja. La medida de la salud es la flexibilidad, la libertad de cambiar con las circunstancias y detenerse al llegar la saciedad. La falta de flexibilidad puede significar falta de lógica. Entonces, ¿qué elementos favorecen el diálogo? Los elementos que favorecen el diálogo son muy sencillos y basados en el conocimiento de la creatividad y la divergencia en general. La divergencia como característica para lograr y generar diversas respuestas, y la creatividad como algo que va a mejorar la vida social siempre que se modifique el medio, que nos sirva para modificar el medio, para tratarlo. Y cómo hacerlo. En primer lugar, trabajando, pasad por favor, las características socioemocionales. Características que una alumna que ya es maestra fantástica, con un interés increíble en la alta capacidad, especializada en niños con dificultades también. Dificultades los tenemos todos, pero en ese caso mayores. Nos hablaba de idealismo y perseverancia. Por supuesto, de la perseverancia ya hemos hablado hace un momento, la mencionamos al ver que es una característica necesaria para conseguir una meta. Pero es que el niño con alta capacidad generalmente es creativo e idealista. Pero ese idealismo está unido a una rebeldía, a una preocupación hacia lo ético, un peculiar sentido del humor, por supuesto, que a veces no comprendemos y que hay que explicar a la familia
y a los compañeros en qué consiste ese sentido del humor tan original para que le comprendan, porque si el niño es comprendido, se va a sentir integrado. Y todo esto que estamos trabajando tendrá una repercusión ya positiva, porque esa sensibilidad, esa intensidad emocional que manifiesta se ha transmitido a los demás y ha generado es que esa elevada empatía se manifieste también. Ellos utilizan, uno tiene más bien inclinación hacia la verdad y la igualdad. Temen, y esto es fundamental, el fracaso y tiene muy baja tolerancia a la frustración. Pero ¿quién no ha vivido en familia el caso de ese niño que le hacen un regalo novedoso, una bicicleta? El niño no sabe andar y se prefiere siempre aprender, practicar antes de exponerse a que vean su incompetencia. Esto en la escuela se manifiesta constantemente. No lo hago, no hablo en alto, no quiero hacer una presentación porque temo frustrarme. Que no, que eso se transmite en familia y sin necesidad de decirle, pero hombre, pero ¿cómo te va a salir mal si tú? No, démosle estrategias. ¿Cómo? Y me vais a decir, pues vaya una cosa, yo en mi casa lo hago constantemente, escuchando al niño, escuchándole hasta comprender que se siente a su vez comprendido. Escuchándole lo que nos cuenta, las dificultades, poniéndonos a su altura, en equipo con él. Y una vez que nos ha transmitido todo, que ha vaciado sus sentimientos, esa vida emocional, parece, oye, pues dicho en voz alta no era tan compleja, ¿no? Entonces sí que vamos a intentar transmitirle a través de ese modelaje, de esa imitación que el niño hace del adulto, una mayor independencia, y diferencia de opinión frente a su grupo de iguales, pero ya no porque sea distinto, porque sea diferente, sino sencillamente porque se va a sentir bien al ver que participan, que le preguntan, que quieren saber. Siento la necesidad de comentaros algún caso concreto. El típico niño aislado, guerrero, con la profesora, la tutora ya que no sabía cómo llegar al mismo crío, y le ofertamos la posibilidad de acudir a un taller de enriquecimiento del centro, pero a cambio nunca gratis, a cambio de pues una parte de conducta. Tú cuando tengas necesidad de hablar, esta vez miras al profe y lo vamos a aplazar un poquito lo que tienes que decir, y una parte de respuesta más escolar, más educativa, debes traer hecho esto que te pido hoy. Muy bien, entonces, el niño consigue asistir a ese taller y en el taller, al menos a mí me parece positivo, les dábamos la posibilidad de elegir un tema de investigación para que profundizaran en un tema de su interés. El chiquillo era un amante incondicional de todo lo que significara robot, robótica y todos los aledaños. Construyó un pequeño robot en unas vacaciones, nos lo llevó al aula y en el taller lo presentó con un lujo de detalles, con una seguridad en sí mismo que, creedme, el vídeo aquel es inolvidable. Se ve a todos los niños
con la boca abierta, los ojos como platos, disfrutando de lo que decía su compañero. Al terminar, tenían que hacer preguntas. Esas preguntas las contestaba con tanta seguridad que en una ocasión dijo: mira, prefiero contestaros más adelante. Esto es muy complicado para resumirlo aquí. Creedme que el niño se sintió feliz y todos los demás descubrieron a un compañero que tenía unos intereses diferentes, pero en los cuales querían participar activamente. Y este tipo de talleres de enriquecimiento se pueden incorporar en el aula, a pesar de que en alguna ocasión nos parezca que va a robarnos, por decirlo de alguna forma, ese tiempo que tenemos tan valioso y tan medido para transmitir unos conocimientos, unos contenidos. A pesar de eso, no nos roba nada. Nos devuelve un alumno integrado, un alumno querido y que se siente feliz en el grupo. Un alumno que va a tener una vida totalmente distinta, por lo menos durante el tiempo escolar, pero como es algo social y emocional, lo va a llevar incorporado toda su vida y tendremos una persona que realmente sabrá disfrutar de estos momentos gratos del grupo de compañeros, de entre iguales y entre pares. Pasamos y vamos a hablar de el cómo, esa parte más simple, más estratégica, sobre cómo mejorar la educación, la comunicación, perdón. En primer lugar, reconociendo los sentimientos de los demás. Esto vale para todos, pero enseguida voy a pasar una síntesis de cómo mejorar en familia. Sabiendo escuchar, decíamos antes. Saber escuchar con sinceridad es muy complicado, porque a veces estamos oyendo al hijo, sobre todo a nuestro hijo, sufrir, y esto nos lleva a manifestar dolor, y la sinceridad debe de estar por encima de esa expresión verbal y no verbal del dolor. Y para ello debemos tener un autocontrol que nos lleve a utilizar un volumen y un tono de voz adecuado. ¿Para qué? Para llegar al niño, para ayudarle a superar la frustración de la que hablábamos antes, para que siga confiando en nosotros y manifestando. Tenemos que potenciar su curiosidad, que nos pueda hablar claramente, sin temor a que nos enfademos, a que sintamos que ese niño está interviniendo, está entrando en un terreno que es resbaladizo, que no le sirve. Da igual, escuchémosle, es suficiente. Debemos tener y generar en el niño, y os digo que el niño nos copia y por lo tanto lo va a imitar, la habilidad para aceptar los puntos de vista ajenos, para cambiar enfoques. Los demás niños ni son más tontos ni más listos, ni son mejores ni peores. Todos tenemos algo de mejor y de peor. Pero para esto, la familia sobre todo necesita realizar una escucha activa, valorando lo que nos dice, no solamente diciéndole que estamos de acuerdo, no, haciéndole caer en la cuenta de que estamos atentos a su mensaje, enseñándole a limitar el tiempo. No todo el tiempo es para la familia adulta ni para el niño, y en el aula exactamente igual. Cada uno debe disponer de un tiempo que no es tan medible en función de minutos, sino que es
algo interesante, porque los demás nos escuchan con la satisfacción de saber que es interesante lo que digo. Y eso en el niño es importantísimo, dando importancia a las cosas que él mismo valora, sin esperar que destaque en todo. Si destaca en todo, si yo se lo exijo, ese niño se va a sentir muy en inferioridad de condiciones, dolido, porque nunca va a encontrar su propio techo. Y empezará a buscar excusas que se eliminan, que mejoran dedicando horas de juego a los niños. Me llena de satisfacción cuando veo las familias que me envían algún vídeo en casa. Mira, no tiene importancia, pero el niño está cantando y la familia escucha, pero los padres también participan y participan los hermanos. Eso tan simple, ¿verdad? Son los que nos lleva a trabajar el respeto hacia los demás y desde luego a evitar el doble sentido de las frases, cosa que tenemos mucha tendencia los adultos y que es muy negativo para utilizar con el niño. El cómo, de nuevo, qué elementos facilitan el diálogo. Lo comenté en un principio. Elegir el lugar y el momento adecuados. Y elegirlo con tiempo y avisarle. ¿Para qué? Para que la petición de parecer que proponemos en la diapositiva sea real. Si yo no estoy en un lugar adecuado y pido parecer al niño, es fácil que de alguna forma se desconcentre, se despiste y no pueda ejercerlo. Pero si yo se lo pido en un lugar conocido por el niño o al menos que le resulta grato y además escucho su parecer, en ese caso estoy dando pasos de gigante sin darnos cuenta y sin grandes técnicas metodológicas. Hacer críticas sin duda ninguna. Estamos hablando de niños inteligentes y aunque fueran menos inteligentes, necesitan saber cómo hacen las cosas. No tanto el cómo deben hacerlas, sino cómo las hacen. Sin objeciones y sin agresividad. La tendencia del adulto es, oye, pues esto está mal porque, y en la agresividad la están percibiendo. Son niños. Captan el contenido, captan el mensaje verbal y captan el mensaje no verbal también. Para finalizar ese momento de diálogo tan interesante, además de utilizar esa claridad en el mensaje y comprobar que el otro entiende lo que quiero decir, debo resumir el mensaje captado. Me diréis, pero bueno, ¿resumir para qué? Muy sencillo. Decíamos al principio también que el lenguaje no es solo lo que yo digo y quiero decir, sino lo que el otro interpreta. Por lo tanto, al comentarnos ese resumen del mensaje captado, me está diciendo si ha entendido, si ha interpretado correctamente o lo ha llevado a su mundo de interés y no da importancia a lo poco que yo quiero transmitir. Pero eso sí, valorando esas razones y explicándolo desde algo muy sencillo. Es decir, debo utilizar técnicas para poder encauzar los problemas. ¿De qué forma? En primer lugar, no encubrirlos. Es muy negativo. Sobre todo se consideran maltratados y les lleva a ser excesivamente duros con lo que dicen, con lo que piensan, con lo que
han razonado. El encubrimiento del niño le lleva a considerar que el adulto tiene derecho a mentir, por ejemplo. Le lleva a pensar también que él puede practicarlo con otros. Y nada más lejos de la realidad. En segundo lugar, reconocer posibles soluciones ante un problema. No son de soluciones únicas. En la vida, generalmente los problemas tienen varias posibilidades. Antes de tomar una decisión, pensemos que esa posibilidad que ofrecemos o que nos ofrece nuestro niño, en este caso sobre todo hijo y alumno, en ese caso, esa decisión puede ser adecuada, aunque nosotros consideremos que hay otra alternativa mucho más importante y mejor hecha. Quizás el niño consiga convencernos de que esa decisión es positiva. Hay que tenerlo en cuenta. Y para ello, las normas claras, el premio y el castigo consensuado, y yo os diría, nada es gratis en la vida. Nada es una donación sin más. Tienes ahora un sobresaliente regalado porque lo cogiste al vuelo en la primera explicación y no te has esforzado más. ¿No? Tienes ese sobresaliente porque aunque llegaste tan solo a un aprobado, a un suspenso, tú lo mereces. Has conseguido que todo tu grupo de amigos o todo tu grupo de compañeros se interese por un tema que tú estás explicando. Y si me decís, ¿eso en qué área del currículum entra? En todas. En todas, y además entra por la puerta grande, porque cuando se comparten opiniones, todos fortalecemos ese sistema educativo generalizable a familia, a docentes, a padres, maestros, a compañeros. Y entonces es cuando tendremos una sociedad feliz de poder asistir a un centro escolar. Y para seguir estas técnicas tendremos que observar unas pautas ante un problema, unas pautas para afrontar un problema. ¿Cuál es la primera? No desanimarnos. No desanimarnos con las dificultades iniciales, si es caso. Las dificultades van a surgir, evidentemente. Las personas no estamos todos los días de la misma manera, ni tenemos la misma gracia. ¿Cuántas veces los maestros repiten? Tú fíjate, ese niño que parece que no se entera de lo que está pasando. Y hoy entré en el colegio y bueno, hay un pequeño problema que me ha ocurrido en el camino o en casa o donde sea. Y el niño me dijo, profe, ¿estás bien? Cada uno echad mano a la multitud de ejemplos que podéis poner y veréis cómo ese desánimo hay que transmitirles que se puede superar y hablar con claridad con ellos. Mira, vengo con un pequeño problema hoy, pero me vais a animar entre todos y lo consiguen. Eso es lo más serio, que lo consiguen, porque la potencia creativa no está forzosamente, en ocasiones sí, sobre todo en la parte más racional, más intelectual, pero no está forzosamente en correlación con la rapidez mental. A veces necesitamos más tiempo. Hay niños que necesitan más tiempo, en concreto los niños superdotados que maduran, dedican a su madurez más tiempo de desarrollo y sin embargo el final es una persona extraordinaria que disfruta con cada momento, con cada situación, con cada posibilidad y que puede aportarnos unos aspectos muy positivos para mejorar la interrelación, que es de lo que se trata. Si captan
una postura relajada, sin tensión, por parte de sus familias, aunque estemos preocupados por ellos. Si la captan igualmente por el docente, el niño la va a imitar y se va a sentir de alguna forma comprendido. Si realiza la familia unos movimientos pausados y fundamentalmente orientados hacia el niño o la niña, emitiendo señales de estarle escuchando y comprendiendo, de nuevo nuestro niño se sentirá bien. ¿Y cómo se consigue? Pues evitando una postura excesivamente emocional que se produce generalmente en familia, porque nos duele tanto, ¿verdad? Ver un sufrimiento que sería tan fácilmente soslayable y que nos cuesta, pero que lo conseguimos. Reconocer siempre si tienen razón y evaluando lo realizado para mejorarlo. Y la atención. Aquí me podéis creer que cayó en mis manos esta frase de Carmen Martín Gaite y me gustó. Decía que la atención solo se fomenta mediante la atención. Curioso, ¿verdad? Hay que conquistarla, merecerla y cuidarla a cada momento para que no se desvanezca. ¿Por qué hablamos en ocasiones de déficit incluso de atención? Cuando estamos viendo palpablemente que ese niño es capaz de atender siempre que le interesa un tema. ¿Por qué hacerlo así? Entonces hay que cuidarla, merecerla y conquistarla. Fijaos, la atención solo nacerá el interés hacia una historia, es una gran contadora de historias, cuando se cuente bien, y solo se contará bien cuando se imagine el gesto de quien va a escucharla al calor del entusiasmo comunicativo y nunca desde el despecho. Carmen Martín Gaite, gran comunicadora, nos lo deja muy claro. Y ese diálogo constructivo en familia, ¿qué nos aporta? ¿Cómo ayudarle? Esos cómo. Tengamos en cuenta, yo aconsejo poner alguna anotación de este tipo delante, esa nevera con imanes que está en práctica, ¿no? Los sentimientos, al ser reconocidos, dejan de controlarnos. No así si nos dominan. Y los niños aprenderán que el autocontrol puede comenzar por la racionalización de los sentimientos que les llenan. La mejor expresión de los sentimientos es la forma directa, con claridad, sin subterfugios que desvirtúen el mensaje. Escuchemos. Ese diálogo familiar se transformará en la construcción de una personalidad adecuada, comprensiva, importante, interesante para sí mismo y también para el grupo, procurando que el otro realmente escuche lo que queremos transmitir. Recordemos el pequeño resumen al finalizar. No solamente, en ocasiones sí, pero no solamente lo que quiere oír. Y para hacer ajustes sobre qué debemos reflexionar. En primer lugar, sobre aspectos intelectuales creativos y de ajuste personal y social. Todo ello está recogido generalmente en el informe psicopedagógico, que es muy interesante para nosotros. ¿Para qué? Pues para reconocer las necesidades sociales del niño, que debe tener confianza en profesores, en padres y en compañeros. La confianza se la estamos transmitiendo, comunicando para compartir ideas, opiniones y preocupaciones
sin ser objeto de burla. Y todo eso de alguna manera se lo podemos aclarar si nosotros predicamos con el ejemplo. Estoy pensando que es algo sencillo, pero que nos cuesta realizar. Compartir ideas, no es dar consejos. Es muy interesante aconsejar, pero las ideas se comparten fundamentalmente a través del ejemplo, creando la existencia de una atmósfera escolar de respeto hacia todos. Para hacerlo, la participación en pequeños trabajos de grupo es muy interesante, pero cuando es muy trabajoso para el niño esto, compartir sus pequeños avances, su sinceridad ante el grupo, sus investigaciones, y que sean creíbles y valoradas de forma adecuada por sus compañeros, eso es fundamental. Las necesidades intelectuales que debemos tener en cuenta también es a través de una atención individualizada en determinados campos. El taller de enriquecimiento lo comenté al principio y no quiero volver a repetirme, pero es importantísimo comprender que ese taller de enriquecimiento se inicia en el hogar, se inicia en familia cuando el niño investiga, pidiendo a compañeros, llamándoles por teléfono, comunicándose con ellos para saber cómo puede hacer determinado trabajo, cómo se pueden ayudar. Se realiza tan sencillo como con esa tacita de chocolate que la mamá se ve obligada a hacer para los compas de su hijo, y ese reconocimiento cuando a la casa, en casa aparecen niños que yo no contaba con ellos, no sabía quiénes son, cómo es posible hacerlo. Esa atención individualizada mejora para llegar a concretarse en un taller de enriquecimiento que, como os digo, mi opinión es que el centro escolar debiera introducirlos como básico para trabajar a cambio de el cumplimiento de situaciones, de conocimientos que tiene que adquirir el niño en el aula. Tener oportunidad de compartir con todos intereses y habilidades, ya huelga aclararlo, porque estimular la creatividad, que se puede mejorar tantísimo, es asumir riesgos creativos, hacer frente a la frustración y tener la oportunidad de utilizar las habilidades para resolver problemas y para investigar. El planteamiento metodológico como propuesta de intervención metodológica que permita el desarrollo de potencialidades, estoy ya resumiendo, de todo el alumnado, encontrando una línea de intervención, y aquí hablamos de sobre todo docentes en el aula, que favorezca el trabajo cooperativo en vez de asfixiar la participación activa. Desarrollemos la creatividad. Porque para darles respuesta es necesario conocer las capacidades, las áreas de interés en donde podemos observar si realmente tiene una atención adecuada o no, cuando profundizan algo que le interesa, y también, cómo no, el estilo de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para evitar generar ansiedad, entre otra multitud de cosas, porque tenemos la idea profundamente equivocada de que solo triunfando se puede alcanzar un grado de satisfacción suficiente, viviendo empujados por el tiempo, sin paz para saborear el presente de nuestra actividad bien hecha, poniendo la mirada en lo que nos queda por conseguir. Solo vamos dirigidos hacia la mayor dificultad, que es no encontrar ese final,
ya que la originalidad y la creatividad de los sujetos superdotados son un atributo de su rendimiento, cuidado, rendimiento, nos dice Gardner, excepcional, y características que ha desarrollado desde la infancia, reflejándose en su temperamento, en su personalidad e incluso en su estilo cognitivo. Esto Gardner ya lo señaló en la década de los 80-90 y creo que es algo que debemos tener en cuenta. Para favorecer el diálogo es conveniente, y ahora vamos a lo elemental para pasar al resumen, estar dispuestos a cambiar nuestro punto de vista, el enfoque, cuando existan razones objetivas para ello. Describir la conducta, expresar el sentimiento del niño como propio. Esto lo hace la familia generalmente de forma muy adecuada para el niño, realizando una petición de cambio en la conducta. Y la crítica, que es, creo, el apartado más complejo. Reforzar a la otra persona al escuchar nuestra crítica. Y la crítica que damos no es solamente decir lo que quiere oír, no es comentar aquello que le va a ser positivo, sino también lo que yo quiero transmitir. Entonces, para aprender a hacer una crítica y para aprender a recibirla, es necesario no negar la crítica ni contraatacar, conviniendo en la posibilidad de puede que tengas razón. Con eso es suficiente y nuestros hijos y nuestros alumnos van a intentar interpretar, a entender que efectivamente nadie es infalible y que todos pretendemos ayudar. Resumen final, creo que es algo muy sencillo. Si yo quiero transmitir a mi niño que tiene que resumir al final de un trabajo, lógicamente debemos hacerlo también. Decimos que el diálogo constructivo en familia precisa que los sentimientos, al ser reconocidos, sabiendo que dejan de controlarnos, podamos hacerlo sin temor, sin miedo, sin temor a la burla, que el niño se exprese de forma natural, porque si los sentimientos nos dominan y los niños aprenden que el autocontrol es imposible para dominarlos, entonces es dificilísimo conseguir que formen parte de un grupo para mejorarlo y para a su vez sentirse mejorados. Créanme, si aún hay alguna familia que duda de ello, cuando el niño es capaz de comunicar a su grupo de compañeros y los compañeros admiten como valiosa la aportación, ese niño está en el camino de conseguir una personalidad adecuada, sabiendo que la mejor expresión de un sentimiento es la forma directa, la claridad, procurando que los otros o el otro realmente escuche lo que queremos transmitir y no únicamente aquello que pretende oír, procurando siempre que el mensaje esté a la altura y sea comprendido por el niño. Quiero agradecer a todos la inmensa paciencia que tenéis escuchando, porque es un tema fundamental en el cual profundizar nos llevaría a una complejidad excesiva, por lo que decidí simplemente por intentar tratar los previos a esa profundización. Muchas gracias.